Hola chicos, de nuevo a un nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Pablo Poza, soy terapeuta de Physiolution y en el vídeo de hoy vamos a enfocarlo en la articulación del hombro, en cuáles son las patologías más frecuentes o más comunes por las que soléis acudir a consulta, cómo podemos de alguna manera autoevaluar el dolor, si viene de un músculo, de otro, de una estructura o de otra. Dentro del hombro, una de las estructuras más importantes y que mayor patología suele llevarse es el magneto rotador. Es una estructura que está compuesto por 4 músculos: infraespinoso, supraespinoso, redondo menor y subescapular, cuya función es no solo dar congruencia articular y estabilidad de la articulación, sino también facilitar un poquito la movilidad del hombro. Dentro de las patologías más comunes que suelen aparecer en el magneto rotador podemos encontrar tendinitis o tendinopatías, bursitis, desgarros parciales o incluso completos de algún músculo, y algunos de los síntomas que podemos encontrar cuando tenemos alguna de estas patologías suelen ser impotencia funcional, dolor a la hora de mover el hombro, o incluso limitación de la movilidad. Estos síntomas podemos reconocerlos, por ejemplo, cuando vamos a coger un vaso de una estantería que nos produce un dolor y tenemos que bajar el hombro inmediatamente, o en caso de las mujeres cuando queréis abrocharos o quitaros el sujetador, que es imposible ya que os produce muchísimo dolor. Y algunos os estaréis preguntando por qué aparecen este tipo de patologías. Muchas veces, y la mayor parte de las veces, aparecen por gestos repetitivos, algunos deportes como el pádel o el tenis, sobre todo deportes de raqueta, o traumatismos o microtraumatismos, que inflaman la articulación o el tendón y produce dolor en este tipo de movimientos que hemos explicado. Bueno chicos, ya estamos aquí otra vez de nuevo. Vamos a explicaros, como hemos dicho anteriormente, cómo funciona un poquito la anatomía del hombro, y para ello tengo estos dos rotuladores para que sea un poquito más fácil y visual. Lo primero que tenemos que referenciar es este huesecillo que tenemos aquí, que se llama acromio, que es muy fácil de identificar justamente en esta parte de aquí. Es un puentecito que tenemos y justo por debajo pasa uno de los músculos más importantes de este magneto rotador, que es el supraespinoso, que sería un músculo que iría justo por debajo, detrás de la escápula, pasaría por debajo del acromio y se insertaría en la zona anterior del hombro. Justo por debajo tenemos el infraespinoso, que es un músculo que va igual desde la parte posterior de la escápula hacia adelante del hombro, se insertaría muy cerquita del músculo supraespinoso. Por otro lado, tenemos aquí el tendón del bíceps, que es una referencia para que sea un poquito más visual, y justo por debajo tendríamos el músculo subescapular, que iría por dentro de la escápula y se insertaría también aquí delante del hombro, más o menos a esta altura, pero por dentro. El músculo supraespinoso se encargaría de elevar el hombro, los músculos redondo menor e infraespinoso de la rotación externa, y el músculo subescapular de la rotación interna. Bueno chicos, espero que os haya quedado muy clara la anatomía que acabamos de explicar. A continuación lo que vamos a enseñar son unos test diagnósticos o unas pruebas diagnósticas para de alguna forma autoevaluar de una forma muy sencilla la patología del hombro, es decir, de dónde nos viene el dolor del hombro, si de un músculo o de otro. Ojo, estos test no son al 100% fiables, pero sí que nos puede ayudar un poquito a orientarnos sobre qué estructura o qué músculo puede venir el dolor que sentimos en el hombro. También es importante avisar que esto no es sustitutivo de un diagnóstico médico o un diagnóstico fisioterápico, por lo que si tenéis un dolor muy agudo y todos los test os producen dolor, ir a acudir a un fisioterapeuta o a un especialista para que os haga una valoración adecuada. Bueno, vamos con el primer test. El primer test es conocido como el test de Hopp y es para valorar si hay patología en el músculo supraespinoso. Como hemos dicho, el músculo supraespinoso lo que hace es elevación del hombro y un poquito de rotación. Entonces, para hacer este test diagnóstico lo que tenemos que hacer es colocar el brazo con el codo extendido a una altura aproximada de 90 grados y un poquito en dirección anterior. Una vez en este punto, el pulgar intentamos llevarlo lo más hacia adentro posible, lo más hacia rotación interna, que es lo que se llama el movimiento, y una vez en este punto resistiremos el movimiento, elevaremos el hombro, intentaremos resistir el movimiento. Si este movimiento nos produce dolor o impotencia muscular, sería positivo, que lo que indicaría es una posible patología o alteración del músculo supraespinoso. Vamos con el segundo test. Este test es conocido como belly press y es un test para evaluar la funcionalidad del músculo subescapular. Este músculo es un músculo que hemos dicho que hace rotación interna. Para hacer este test diagnóstico lo que pediremos al paciente, o en este caso pediremos que hagáis vosotros, será que con la palma de la mano la apoyemos en nuestra tripa y hagamos fuerza contra la tripa a la vez que anteriorizamos el hombro, el codo de esta manera. Para ello
Voy a ponerme de este lado para que sea un poquito más visual. Tendríamos que hacer lo siguiente. ¿Ves cómo anteriorizo el codo hacia adelante y presiono mi tripa? Si al hacer este gesto notamos dolor en la cara anterior del hombro o impotencia funcional, será positivo, lo que indicaría una posible patología de este músculo subescapular. Vamos con el tercer test, autodiagnóstico de hombro. Este es muy facilito y es para evaluar el músculo infraespinoso, que como hemos dicho anteriormente es el encargado de hacer rotación externa, que sería este gesto. Entonces, para evaluarlo, lo que tenemos que hacer es pegar el brazo a la parrilla costal, pegado bien el codito, y en este punto tendremos que hacer este gesto y lo impediremos con la mano contraria, de esta manera. Haremos fuerza y si produce dolor o impotencia funcional, como hemos dicho en los anteriores test, sería positivo para este músculo, que indicaría una posible patología del músculo infraespinoso. Bueno chicos, vamos con el cuarto y último test de autodiagnóstico de hombro. Esta es para evaluar una patología muy común que está diagnosticada como síndrome subaracromial. Como hemos dicho en la parte de anatomía, el acromion es esta prominencia ósea que tenemos aquí y justo por debajo pasa el músculo supraespinoso. Cuando tenemos una inflamación, una pequeña patología, se produce un compromiso y esto produce dolor, debido a que hay un compromiso de espacio en esta zona. Para hacer este test, lo único que tenemos que hacer es en la mano o el brazo que está afecto, colocar la palma de la mano, sobre el hombro contrario que no está afecto. Una vez en este punto, tendríamos que subir el codo hacia arriba contra resistencia, de esta manera. Haremos fuerza hacia arriba, impediremos el movimiento de elevación del codo y si produce impotencia funcional o dolor como los anteriores sería positivo para este músculo, es decir, indicaría que teníamos una patología subaracromial o un síndrome subaracromial. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, como siempre suscribiros, daros al like, si tenéis alguna pregunta no dudéis en escribirnos en los comentarios y hasta luego, al próximo vídeo.